Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios por sus vidas, por los que están ahí, juiciosos, obedientes, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, oposiciones, todo. Estamos dispuestos siempre a seguir escuchando la palabra y decir con los demás, yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos, vamos a escuchar palabra, porque la palabra de Dios es vida y bendición para cada uno de nosotros. Les invito, entonces, que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos 46 del 1 al 3. La misma alabanza que cantó ahorita mi amada esposa. Ese es lo que vamos a leer. Dice la palabra de Dios así, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y titubeen los montes a causa de su braveza. Amén y amén. Y tiemblen sus montes a causa de su braveza. Vamos a orar. Padre bendito, damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu preciosa palabra. Gracias por lo que nos vas a hablar más bien en esta noche. Aquí estamos dispuestos, Señor, como siempre, a que seas tú, Espíritu Santo, el que nos guíes, el que nos orientes, el que nos dé la correcta interpretación y para que esta palabra también caiga en buena tierra, se convierta en rema en nuestros corazones y podamos realmente ponerla por obra. Seamos oidores y hacedores de tu preciosa palabra. Así que callamos toda voz, que no sea la voz del Espíritu Santo. Y gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirme usando como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que me da para esta palabra de Dios es mi amparo. Vamos a tomarlo en primera persona, que para cada uno de nosotros vamos a tomarlo, esta palabra es para mí. Esto es para mí, digan allá, todo esto es para mí. ¿Cierto? Esta palabra es para mí. Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. No tenemos temor, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque hayan terremotos. Es lo que está diciendo acá. Y si traspasen los montes al corazón del mar, imagínense un terremoto que haga que el monte se traspase al corazón del mar. Y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Cuando hay temblores, cuando hay terremotos, también hay tsunamis, hay, mejor dicho, hay tormentas, hay muchas cosas que pueden dañar este planeta Tierra y dañar las personas que aquí vivimos, ¿no? Aquí nosotros los seres humanos, los que Dios creó. Y esa braveza de la tierra, esa braveza proviene de algo que está pasando, que ya pasó desde que fue fundada la tierra. Sucedió algo y que fue una guerra en el cielo, ¿no? Y donde empezó a haber maldad, que nosotros los seres humanos nacemos con maldad y que necesitamos vencer esa maldad. Esa maldad viene producida, atraída por un enemigo llamado Satanás. Y él se apoderó del mundo entero con esa maldad. Y el mundo entero ha sido engañado por el diablo. El enemigo ha venido a este mundo a engañar a todos. Porque ese es uno de sus principales ataques. El engaño, la mentira. Para hacer que los seres humanos que aquí habitan no busquemos a Dios, y si lo buscamos, sea con mentiras, con engaño. Que sigan a Dios, pero con un montón de tradiciones, cultos religiosos que Dios no ha mandado a hacer. Y hasta con fechas falsas y cosas más invención de hombre que de palabra de Dios. Con engaño. Y en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, vamos a leer los versículos del 18 al 21, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios
ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Gloria a Dios. Mira aquí lo que nos dice el Señor, que los que hemos nacido de Dios, ¿quiénes somos los que hemos nacido de Dios? Digan, los que hemos creído en Jesucristo y lo hemos recibido en nuestros corazones. Nacimos de Dios, o sea que la simiente de Dios está en nosotros, o sea, su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios está en nosotros y los que tenemos esa simiente, hemos nacido de Dios, no practicamos el pecado. Pecamos en un tiempo, pero ya no lo seguimos haciendo. Amén. Y si se desobedece en algo, se arrepiente y no lo vuelve a hacer. O sea, no se practica ya el pecado. Una persona que ha nacido de nuevo no repite constantemente los pecados, sino que se arrepiente y cambia. Amén. Y esta persona, dice Dios, que fue engendrado por Él. Y dice, fue engendrado por Dios. Y aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Me amparo. Amparo quiere decir es que protección de Dios. Viene una protección de Dios para aquellos que fuimos engendrados por Dios. Para aquellos que hemos nacido de Dios, que hemos nacido de nuevo. Para aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestros corazones. Que aquellos que hemos conocido el verdadero. Por eso dice para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Este es en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si tú quieres conocer la verdad no es una denominación religiosa, sino es una persona que la verdad es Jesucristo, el verdadero. Los que estamos en el verdadero somos los que hemos dejado que Jesucristo entre en nuestros corazones y lo hemos dejado obrar en nuestras vidas. O sea, nos hemos rendido a Él. Le hemos dicho, tú eres mi Señor y mi Salvador. Ahora tú gobiernas mi vida. Ahora yo hago la voluntad de Dios y ya no la mía. Porque me niego a mí mismo, tomo mi cruz y te sigo, Señor Jesucristo. Porque he nacido de Dios. Y dice que Dios le guarda a aquellos que hemos nacido de Dios. Y el maligno no le toca. Tremendo. Y aquí es donde vemos este salmo cuando empieza diciendo, Dios es mi amparo, o nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Mi amparo por qué? ¿Protección de qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué aquí habla Dios que un maligno? Que el maligno, que el mundo entero está bajo poder del maligno y que ese maligno a los que hemos nacido de Dios no nos va a poder tocar, no nos va a poder hacer daño. Porque tenemos la protección de Dios, Dios nos va a guardar, Él nos va a amparar y a guardar de esos ataques del mal del enemigo, de este enemigo llamado Satanás, que fue en el cielo, no se llamaba así Satanás, pero allá hubo guerra en el cielo porque él se rebeló contra Dios y fue lanzado a la tierra. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17, nos dice qué fue lo que pasó. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que estamos en guerra. La guerra inició desde antes que nosotros naciéramos, desde antes de que fuera creado Adán y Eva. Hubo guerra primero en el cielo. Y el diablo, Satanás, que ahora se llama así, que es la serpiente antigua, el dragón, el diablo, Satanás, el ladrón, es el mismo. Él ahora es el engañador, engañando al mundo entero. ¿Por qué? Porque descendió con gran ira, porque en el cielo no pudo estar, porque fue lanzado del cielo, porque se rebeló contra Dios, se conquistó la tercera parte de los ángeles y fueron destituidos de la gloria de Dios, Satanás y esos ángeles. Y esos vinieron aquí a la tierra para hacer guerra
contra los que guardamos los mandamientos de Dios y seguimos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Esos seres espirituales, son seres espirituales, perdieron en la estadía allá en el cielo y fueron lanzados acá. Y estos seres, Satanás y sus ángeles caídos, que ya no se llaman ángeles sino demonios, ahora quieren hacer guerra contra los que queremos buscar a Dios, porque Él fue el que se rebeló contra Dios y tiene rencor contra Dios, odio contra Dios. Y para rematar, Dios nos hizo conforme a su imagen. Imagínate el diablo cómo le dará de rabia vernos a nosotros, seres humanos, conforme a la imagen de Dios. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia la del diablo! Vernos iguales, o sea, a imagen de Dios. Porque Dios es varón de guerra. Nos hizo, el hombre es hecho a la imagen de Dios. Es como Dios, o sea, Dios lo formó de la tierra y lo hizo como Él, a imagen de Él. Pero a la mujer la sacó del hombre, de una costilla, y se la trajo al hombre. Por eso la mujer le debe sometimiento al hombre, porque el hombre es hecho a imagen de Dios, es varón. Jesucristo es hombre, no es mujer. Amén. Y Jesucristo vino a entregarse en una cruz y a morir y resucitar victorioso para darnos salvación y vida eterna a todos los que creemos, porque hay un enemigo que ha venido a quererse llevar a los que más puedan con él. Como se conquistó a la tercera parte de los ángeles, se quiere conquistar a los que más pueda aquí en este planeta Tierra. Y por eso implantó un dominio en este mundo de maldad. Y engañó a todo el mundo con un sistema de maldad, que no parece maldad. Y este sistema es muy astuto, es hasta imperceptible. No se sabe que estamos siendo atacados, que estamos siendo engañados por el diablo. Es más, Satanás ni siquiera quiere que nosotros nos enteremos que él existe. Ese es uno de los ataques del diablo, hacer que las personas no crean en su existencia. No crean que eso en el cielo que hubo guerra, eso es puras fantasías. Eso es puro cuentos de hadas. ¿Ustedes sí creen eso? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué? Si Dios es bueno, si es justo, si es verdadero, ¿por qué hay tanta maldad? Porque Satanás está aquí ejerciendo influencia y dominio. Pero Jesucristo vino a cortar ese dominio del diablo, porque eso que hizo Satanás era para desviar al ser humano y que no guardara los mandamientos de Dios, que no conozca a Dios, que no guarde los mandamientos de Dios y haga solo maldad, para ser destruido. Porque lo que quiere Satanás es destruir al ser humano. Entonces viene un ataque contra el ser humano porque Satanás lo odia. Odia al ser humano. Nos odia con todo. Entonces lo que va a hacer es con astucia meterse para engañar. Y en 2 Corintios 2:11 nos dice y nos advierte el Señor de los ataques del mal, de las maquinaciones, planes que el diablo tiene contra nosotros. Así que dile que esté acuérdate que estamos en guerra. Así que mira a ver cómo estás, porque estamos en guerra. No te me vayas a descuidar. Mire, 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces el enemigo va a usar maquinaciones que no se perciben, que no se ven. Y una de ellas es al cerebro, a la mente. Nuestro cerebro es prodigioso porque fue creado por Dios. Tenemos un cerebro pero espectacular. Y si el enemigo ataca nuestro entendimiento, metiendo cosas que no son, así como yo pienso, así soy.
Entonces el enemigo va a procurar meter por todos lados un bombardeo de información engañosa, falsa, para desviar a las personas de Dios y que no sigan a Dios, sino lo sigan a Él sin creer que lo están siguiendo a Él, sin darse cuenta que están siguiendo es al diablo. Ese es un engaño terrible. Y hasta habrá personas que creerán que están siguiendo a Dios y están persiguiendo a Dios. Como el apóstol Pablo, que pensaba que servía a Dios persiguiendo a los cristianos. Estaba sirviendo al diablo. Y él era fariseo, el apóstol Pablo. Era un hombre docto, culto. Y de su doctrina era fariseo. Tenía harto conocimiento de la palabra. Pero sin el Espíritu Santo. Sin Jesucristo. Entonces la desviación total de Satanás, el engaño, viene a engañar a todos para que formar doctrinas falsas, tradiciones religiosas falsas, fechas religiosas falsas de mentira. ¿Con qué fin? De engañar y mantener a la gente así embelesada en el engaño y su entendimiento esté entenebrecido, como con un velo puesto en su entendimiento para que no comprendan lo que están haciendo, sino al contrario, crean que lo que están haciendo es rendirle culto a Dios. Y es falso, es puro engaño. Por eso los que hemos recibido a Cristo conocemos al verdadero y salimos de ese engaño. Cuando decimos amén. Y el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda la verdad. Entonces necesitamos de Jesucristo para eso. Pero entonces el diablo es el engañador y es nuestro enemigo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Atacar con todo. ¿Cómo? Un bombardeo de información impresionante, más ahora con las redes sociales, con el internet, televisión, con todo, mejor dicho. Y va a procurar usar esos medios porque se pueden usar tanto para el bien como para el mal. Pero el diablo va a meter la cucharada ahí en esas redes sociales para también mandar información mala, engañosa, mentirosa. Y por medio de esas redes sociales, engañar a muchos. Porque también por esos medios, por esas mismas redes sociales, Dios nos puede usar para sacar del error a muchos y del engaño. Porque las redes sociales no son del diablo. Amén. Solo que metió la mano ahí. Entonces nosotros tenemos que saber qué es de Dios y qué no es de Dios en las redes sociales. No se trata de si yo no tengo redes sociales, los celulares son del diablo, las redes sociales son del diablo, la televisión es del diablo, la política es del diablo, todo es del diablo. ¿De qué? Entonces, ¿de qué es de Dios? Todo le pertenece a Dios, solo que Satanás viene a desviarlo por el lado del mal. Todo tiene un lado bueno y el lado malo. Yo puedo seguir a Dios por el lado del bien o al enemigo por el lado del mal. Es la elección de cada uno de nosotros. Dios nos da a escoger seguirlo a Él o no. Y seguirlo a Él es hacer el bien. Y cuando nosotros lo hacemos es a través de Jesucristo, de nuestra fe en Él. Pero Satanás viene a procurar de que nosotros ignoremos que Él existe, que hubo guerra en el cielo y que hay guerra en este momento, que Él nos está atacando de una manera sutil, engañosa, imperceptible, para que no peleemos y no nos demos cuenta que estamos siendo engañados. Amén. Y hace creer que si existe, que no existe, por ejemplo. O hace también creer a las personas que existe, pero téngale miedo. Pánico al diablo. O que tiene un poder impresionante. Satanás vino con sus demonios y tiene poder. Tiene más poder que el ser humano. Pero ni se asemeja, ni siquiera se acerca al poder de Dios. Es irrisorio el poder del diablo ante el poder de Dios. Amén. Pero tiene poder y tiene más poder que nosotros y nos puede engañar. Amén. Por eso necesitamos de alguien más poderoso que el diablo. Altamente más poderoso que el diablo para sacarnos de todo eso.
Necesitamos refugiarnos, buscar un amparo, porque hay unos ataques constantes contra nosotros, que no los percibíamos, pero que ahora Dios dice, quiero que salgas de esa ignorancia, de esas maquinaciones del diablo, porque Él tiene la ventaja. Pues no ignoramos sus maquinaciones para que Satanás no tome ventaja alguna de vosotros. Antes teníamos la desventaja, pero ahora tenemos la ventaja. Y la ventaja la tenemos cada vez que tú, primero que recibiste a Cristo, y cada vez que tú oras y lees la Biblia, ahí ya Dios te va a mostrar todos los mandamientos de Él, la dirección a través de su preciosa palabra. Y en la palabra de Dios, ahí tú te vas a enterar de muchas cosas, de muchas maquinaciones del mal del enemigo. Amén. Y el ataque del diablo es que la persona ni ore ni lea la Biblia. Porque sabe que el que ora y lee la palabra de Dios va a producir efectos poderosos en todo su ser, en su cerebro, y va a producir cambios poderosos en su ser. Que una persona que está acostumbrada al odio, al resentimiento, a la mentira, cuando recibe a Cristo y empieza a orar y a leer las Escrituras, en el cerebro empieza a producirse cambios. Cuando la persona lo hace seguido, todos los días, comprobado científicamente, 4 veces a la semana, 5 veces a la semana que tú leas la Biblia, vas a ver cambios poderosos en tu mente. Vas a tener unos cambios de pensar totalmente diferentes a los que venías teniendo. Si esa persona se la pasa viendo pornografía, va a empezar a cambiar. Si esa persona tenía amargura en su corazón, la amargura se le empieza a quitar. Yo, pero ¿cómo eso? ¿Y eso cómo pues se produce? Por medio de Jesucristo en mi vida, que me lleva a la oración y a la lectura de la palabra. Y la palabra impresionante, la palabra de Dios, qué poder ejerce en nosotros, en nuestro cerebro. La oración y la palabra de Dios te va a llevar a la victoria, te va a llevar al fortalecimiento y te va a llevar al amparo de Dios, a la protección de Dios. Amén. Y te va a quitar el velo que Satanás había puesto en nuestro entendimiento. Por eso 2 Corintios también 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Antes teníamos ese velo en nuestro entendimiento. Pensamos que éramos muy inteligentes, que no la sabíamos, pero no. Estábamos más engañados con un velo. Hasta que viene Jesucristo y quita ese velo. Y a la luz de las Escrituras, a la luz de su preciosa palabra, el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu empieza a revelarnos la verdad y empieza a darnos luz en nuestro entendimiento. Nuestro cerebro se ilumina, nuestro cerebro empieza a cambiar, empieza a funcionar como debe ser. Amén. Y nuestro ser empieza a cambiar y empezamos a dejar el pecado. Amén. Ese proceso viene y Satanás sabe exactamente qué es, que si se cogen a Dios, a Jesucristo, y empiezan ahora a leer la Biblia, se van a apartar del pecado y los pierde. Y ya no, si me le tengo que llevar a estos para el infierno conmigo. ¿Quiere el diablo hacer eso? Porque el ladrón no vino sino a robar, matar y destruir. Él nos quiere destruir. Él quiere con todo destruirnos. Por eso las predicaciones que Dios me pone a dar han sido predicaciones que yo le digo al Señor, pero ¿por qué tú me pones tanto a decir tanto de santidad, de obediencia y recalque todo esto y que parece que estuvieras como recalcando mucho, como regañando mucho? El Señor me decía, es porque estamos en el último tiempo. Y este último tiempo Dios dice, por favor, acójanse al Señor. No sigan más en sus malos caminos. Vaya, búsquenlo de todo corazón. Sal de ese engaño del diablo. Hay guerra. El diablo está atacándote y tú no te has dado cuenta. Y de un momento a otro tu matrimonio va a ser destruido. Tus finanzas, tu salud, tus emociones. Y personas van a terminar con depresiones y con
locos, queriéndose suicidar, con unas desviaciones sexuales impresionantes. ¿Todo por qué? Porque no han querido acogerse al Señor Jesucristo, ni a la oración, ni a la lectura de la palabra de Dios. Amén. Y cuando nosotros lo hacemos, créeme que serás guardado y el maligno no te tocará. Quiere decir, el maligno no te toca, que no podrá influenciarte, que no podrá contigo, que no podrá con nosotros, que yo ya conocí eso, que eso es pecado, yo ya no vuelvo atrás. Amén. Yo para allá, no más. Amén. Yo ya le dije al pecado, adiós. Ya terminé con él. Amén. Yo para allá no. Así que quiere decir que no le toca, quiere decir que no le influencia. Para que peque y el diablo sí venga y lo destruya. Destruya su matrimonio, su hogar, su fin. ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántos hijos mal porque sus padres se divorciaron? ¿Cuántos hogares destruidos cuando ven violencia en el hogar? Porque en vez de amarse, lo que hacen es insultarse, odiarse y golpearse. Violencia en el hogar. Los hijos crecen viendo eso y no quieren eso. No quieren la bendición de Dios para su hogar. No quieren la bendición de Dios para con una mujer que se quiere unir a ella. No quieren la bendición de Dios. O sea, el matrimonio. El matrimonio es la bendición de Dios. Sea la bendición de Dios sea en la notaría o en la iglesia. Amén. Ojalá en las dos, en lo más completo. Amén. Pero cuando tú recibes la bendición de Dios, recibes el permiso legal de tener esa persona, de acostarte con ella, tener relaciones sexuales. Antes es ilegal, es incorrecto, es pecado, es maldad, trae destrucción. Y el matrimonio más adelante va a ser destruido por lo que hicieron. Amén. Pero no lo sabían. ¿Por qué? Por ignorancia de la palabra, por ignorancia de las escrituras, porque a las personas casi no les gusta leer. Bueno, anulo esas palabras. Nos gusta leer en el nombre de Cristo Jesús. Nos gusta leer la Biblia. Nos gusta entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Pero con la dirección del Espíritu Santo. Diga, cada vez que yo oro y cada vez que yo leo, le pido al Espíritu de Dios que me guíe y que me dé sabiduría para hacerlo de una manera correcta. Cuando tú lo haces así, tendrás unas revelaciones correctas de Dios y verás un crecimiento en tu vida y verás cambios poderosos en tu vida. Tanto que el maligno ya no va a poder contigo. No te podrá tocar. No podrá influenciarte más como lo hacía antes. Porque te saliste de ese dominio y de ese engaño del diablo. Por Jesucristo nuestro Señor, que ahora está en tu vida y que ahora estás en oración y en lectura de la palabra, en estudio de la palabra, memorización de la palabra y en obediencia a la palabra. Amén. Y cuando hacemos todo eso, obvio el diablo no le gusta, entonces lo que va a ataque, lo que más va a atacar es que la persona busque de Dios, que ore y que lea la Biblia. Lo que más va a atacar es eso. Amén. Porque hay personas que dicen, ¿de qué sirve tanto? Si yo le he pedido tanto eso y yo no he visto respuestas. Pero aquí Dios nos dice que como es su auxilio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Diga, pronto auxilio. Diga, Dios me ayuda. Dios me protege. Él es mi amparo y viene en mi ayuda, viene a protegerme, viene a guardarme, viene a defenderme contra todo ataque del mal del enemigo. ¿Cuántos lo creen? Y por eso Dios nos dice, como yo sé que hay guerra, como ya que hay un enemigo que está ahí molestando, perturbándote de una manera, pero bien astuta, pero yo te puedo mostrar todo y te voy a direccionar, hijo mío, y te voy a dar una protección especial, la armadura de Dios. Amén. Esa armadura de Dios te va a guardar de todo mal. Porque Dios dice, cuando tú vienes a mí y me dices, que mi Dios es mi amparo y mi fortaleza, dice, veo que crees que yo soy tu amparo. Entonces viene esa protección de Dios y dice, mi armadura, estará ahora en ti, dice el Señor Todopoderoso. Amén.
Y empieza en Efesios 6, del 10 hasta el 18, la armadura de Dios. En el libro de Efesios 6, 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén y amén. La armadura de Dios. Y empieza diciendo, por lo demás, hermanitos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiere decir, pon tu confianza, pon tu fe en Dios, pon tu mirada en Él, quita la mirada del hombre y ponla en Dios. Y empieza a fortalecerte como buscándolo todos los días en oración y lectura de la palabra. Lee la Biblia todos los días y verá cómo te va. Todos los días. Ese va a ser mi alimento diario. Ese va a ser mi fortalecimiento. La oración y la lectura de la palabra. Yo oro y en la oración conozco a Dios y en la palabra también lo conozco, pero también me habla, me enseña. Amén. Y ahí empiezo a ser guiado por Dios para seguirlo y obedecerlo. Y Él me da la fuerza para poder vencer al enemigo, esos ataques. Me dice, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque Dios te dice hoy, ya tu lucha, tu pelea, tu guerra, el diablo la había desviado, era contra unos contra otros, seres humanos, unos contra otros. Entonces la pareja, en el matrimonio, la mujer contra el hombre contra la mujer. Una peleadera impresionante, unos contra otros. Las mujeres, el feminismo, el hombre, el machismo, contra otros. Y si es política, que de un partido y de otro, unos contra otros, y hasta se matan y todo, por causa de su partido. Hasta chat de fútbol, agrediéndose. Todo eso es estrategias del diablo. Todo eso es maquinaciones del diablo para que los seres humanos se acaben entre ellos mismos. ¿Cómo hago para destruir a estos seres humanos? Voy a confundirlos y voy a engañarlos para que entre ellos mismos se acaben. Voy a traerles mentiras y engaños, cizaña y veneno para que el uno contra el otro, para que se vuelvan violentos y agresivos unos con otros y hasta lleguen a matarse. ¿Y eso es lo que ha sucedido? No. Lo que está pasando, guerras, muertes, de todo. Matrimonios destruidos, violencia intrafamiliar, de todo eso, cuánta cosa, ¿no? Y Dios dice, hijo mío, todo eso es producido por el mal, por el enemigo, que ha hecho que las personas, en lugar de pelear contra él, contra Satanás y esos demonios, peleen contra sí mismos, contra entre ellos mismos, odiándose, insultándose, y el diablo riéndose, feliz con eso. Mire cómo los tengo. Y aquí es donde vamos a decir, porque yo ya no tengo lucha contra sangre y carne, quiere decir contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No sabía que Satanás tenía un ejército dividido en principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, y que está organizado para atacarnos, para destruirnos, para hacer que entre nosotros mismos nos destruyamos. Desobedezcamos a Dios, porque el pecado lleva a la muerte y a la maldad. Amén. Que haya maldad en las personas. Entonces, ¿qué engaño del diablo? ¿Cómo ha logrado que en un hogar se divorcien,
siendo que prometieron casarse, te prometieron estar juntos hasta que la muerte los separe. A Dios lo prometió, no fue una promesa ya a la ligera, sino fue a Dios. Conscientes, nadie los obligó, fueron muy conscientes. Pero el enemigo viene y dice, ah, sí, están muy felices, se casaron muy contentos, voy a volverles un infierno a ese matrimonio. Hay un enemigo oculto, hay un enemigo que está ahí y que tenemos que entender que está ahí y que tenemos que aprender a echarlo fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que tenemos que entender que tenemos que vencerlo siempre y que el maligno ya no nos va a tocar, ya no va a poder destruir ni mi matrimonio, ni mi hogar, ni mis hijos, ni mis finanzas, ni mi salud. Amén. ¿Por qué? Porque tengo la armadura de Dios, la protección de Dios. Mi amparo está en Dios. Y Él me dice, aquí está mi armadura, hijo mío. Pero primero te tienes que enfocar es en Dios y en tu ataque hacia el diablo, no hacia las personas. Amén. Deja de estar mirando. La esposa, mire, es que pasa, mire Dios, mírelo y mírela. Y mire, uy, es que dan ganas de cogerlo y darle. Y yo le dije, pues vas por mal camino, estás siguiendo al diablo. Mira lo que está pasando detrás de todo eso. Pídele a Dios que abra tus ojos espirituales para que puedas ver qué es lo que está pasando y puedas atacar a quien debes atacar. Amén. Y no entre nosotros consumiéndonos. Y el diablo feliz. El diablo se pone, pero se retuerce de la rabia cuando nosotros no nos peleamos, sino que andamos en armonía y en paz, amándonos. Amén. ¿Tú quieres ver retorcerse al diablo de la rabia? Ama a tu esposa. Ama a tu esposo. Sé fiel a tu esposa. Sé fiel a tu esposo. Trátalo como Dios dice en la palabra de Dios. La mujer cómo debe tratar a su esposo, o debe tratarlo con respeto y tener sujeción a él. Y el hombre tratarla como vaso más frágil, como coheredas de la gracia. Amén. Cuando se hace así, porque Dios lo estableció así, veremos un matrimonio victorioso, que el maligno no lo toca. Amén. Y aunque vengan ataques, tentaciones, venga lo que venga, sabemos que tenemos la protección de Dios, que mi pelea ya no es contra la esposa o contra el esposo, contra los hijos, contra los padres, contra el gobierno, contra el Estado, contra tal país, contra tal nación, contra tal equipo. ¿Usted de qué equipo es, hincha? Usted es mi enemigo entonces, porque no es de mi mismo equipo. ¡Qué bobada! Debemos entender qué es influencia del mal para que nos consumamos todos. Esa es la mayor estrategia del diablo para lograr destruir muchas vidas. Es así. Y ya como lo sabemos, diga, no me voy a dejar más. Ya no pelearé más contra las personas. Aunque no es un proceso en el que nosotros vamos quitando la mirada de las personas, porque la tendencia, porque vivimos en un cuerpo humano, es mirar al ser humano. Y al primero que vamos a atacar es obvio, pues yo tengo que. Dios dice, no, pelea, guerrea espiritualmente. Amén. Jesucristo cuando peleó, ¿cómo peleó? Peleó fue pronunciando la palabra de Dios. Así que el que no lee y no memoriza, no tiene palabra de Dios, ¿cómo va a pelearle? ¿Vale? Tiene que decirle a Satanás, apártate, empieza a Satanás, porque escrito está. Y con el poder del Espíritu Santo se va, y en el nombre de Cristo Jesús se va también. Amén. Pero tenemos que saber contra qué, porque ni siquiera se sabe contra qué está peleando. Tengo que tener entendimiento y empezar a hacer. No mandar por ahí golpes así con los ojos cerrados al aire y no le pegó ni un solo golpe al diablo. Cambio, cuando estamos viendo bien correctamente, todos los golpes se los asentamos al diablo. Todos. Y el diablo va a decir, no, con este no puedo, se va a tener que huir. Lo deja por un tiempo y vuelve otra vez. El enemigo es así. Él va a procurar hacernos caer, como sea.
Él le da rabia que no puede con nosotros y va a procurar hacernos caer. Especialmente va a atacar la cabeza, la autoridad, el varón, al hombre, es el que más va a atacar porque es hecho a imagen de Dios. ¡Qué rabia! Entonces él va a procurar que el hombre sea el que haga más maldad. El varón va a procurar desviarlo totalmente y que cometa pecado tras pecado y maldad tras maldad y volverle una persona que la misma mujer diga, no, este tipo no sirve para nada. Y cuando una mujer dice, este hombre no sirve para nada, está diciendo a la imagen de Dios que no sirve para nada. Está mal ya. Y el diablo logra su cometido. Hacer que el hombre haga la maldad y que la mujer no se someta. Y le mete anarquía, le mete esa falta de sometimiento a ella. ¿Para qué? Porque yo qué me voy a someter a este tipo. Si es un bueno para nada, si es un infiel, si es un falso, si es no sé cuánto. Dios le dice, es producido por el diablo. Ojo, si tú pudieras ver, dejarías de atacar a tu esposo o a tu esposa y te irías a donde quien debes atacar, con la dirección del Espíritu Santo. Y cuando lo hagas bien, verás cambios poderosos en tu casa, en tu hogar. Y el maligno no podrá tocar más esa casa. Amén. Pero si lo hacemos correctamente. ¿Por qué? Porque donde busca amparo y protección y fortaleza en Dios. Mi amparo y mi fortaleza eres tú, Señor. Mi pronto auxilio. Algunos dicen, yo no oro más porque ¿para qué? Si yo no hago que Dios responda, porque no estás orando correctamente, tal vez estás haciendo peticiones que no van conforme a la voluntad de Dios. O mandando a Dios. No vas a clamar, sino a reclamar y a ordenarle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Entonces, como no saben orar, entonces no ven resultados. Pero cuando vemos los resultados es cuando sabemos hacerlo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, con la dirección del Espíritu Santo. Y ahí es donde Dios nos muestra, está detrás esto de tu esposo, es el que está haciendo que haga todo esto. Vas a guerrear contra estos espíritus que están perturbando a tu esposo y vas a echarlos fuera en el nombre de Cristo Jesús. O viceversa, el esposo con la esposa. Tu esposa está haciendo, vas a guerrear por esto y esto, y vas a, amén, no pelees con ella. Fácil, ¿no? Por fe. Mientras tenemos este cuerpo humano, la tendencia es pelear con la otra persona. Pero va a llegar un momento en que Dios nos dice, ¿de qué te sirve, hijo? ¿De qué te sirve? ¿Ya te diste cuenta que tu lucha ya no es contra... Sí, ya me di cuenta. Que no sirve de nada. Que lo que sirve es empeorar las cosas. Sí, exacto. Entonces, pelea, pero de otra manera. Yo te voy a enseñar. Ten mi armadura, mi protección. Y empieza para que estés firme contra las... Está pues firme, Señor, los lomos con la verdad. Salgo del engaño. Jesucristo es la verdad. Así que ceñí mis lomos con la verdad. Es Jesucristo. Amén. Salgo de la mentira, de todo engaño. Y empiezo a andar en la verdad y a hablar verdad. Salgo de toda mentira. Todo lo que hay mentira, que el diablo hizo, por ejemplo, en diciembre, el nacimiento de Jesucristo, no fue en esa fecha. Entonces ahí es donde empiezo a salir de toda mentira y de todo engaño y celebraciones falsas. Muchos llegan de diciembre a enero a volverse a poner la aureolita y las alas, porque en diciembre se las quitaron. Voy a volver otra vez al trabajo, a la rutina diaria. Voy a volver otra vez a buscar a Dios. Voy a otra vez a... No, eso así no se hace. Con Dios no se dan vacaciones. La santidad no se dan vacaciones a la santidad. Amén. La obediencia siempre debe ser continua y constante. Pero cuando llega Jesucristo salimos del engaño. ¿Cuánto lo creemos? La verdad viene. Me ciño con la verdad y salgo de todo engaño. Y no sigo la mentira ya más. Donde veo mentira, no lo sigo porque me doy cuenta que no es de Dios. Porque la mentira proviene del diablo, del mal, es el engañoso, el mentiroso, el padre de mentira. Y yo voy a seguir en la verdad que es Jesucristo. Amén. Y empiezo a seguir la verdad y me vuelvo una persona que camina en la verdad en Cristo y sigue la verdad y habla la verdad. Y dice luego, y vestidos con la coraza de justicia. Quiere decir es que ahora
la justicia de Dios es la que reina y gobierna en mi corazón y en mi vida. Es una protección que viene contra toda falsa enseñanza, de venganza, de hacer tu propia justicia, sino que no, dejo eso lugar a Dios. La justicia es de Dios. Y empieza mi corazón a no estar resentido y a no mirar más al hombre, a atacar al hombre, a hacer mi propia justicia, sino esperar en Dios y dejar que sea Dios el que haga justicia. Y empiezo a caminar en la justicia de Dios. Amén. O sea, en los mandamientos de Dios. Y dice, y calzaba los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Empieza esa justicia es el mismo Señor Jesucristo. Porque Él nos justificó gratuitamente por medio de su sacrificio y nos hizo justos ante el Padre. La justicia de Dios es en Cristo Jesús. Así que la verdad es Cristo, la coraza de la justicia es Jesucristo. La paz, calzado los pies con el Evangelio de la paz, es Jesucristo. Él nos dijo, te doy mi paz. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Jesucristo es nuestra paz. Amén. Y también dice, sobre todo tomad el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esa fe puesta en Dios, esa mirada puesta en Dios. Por eso también dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe es en Jesucristo también. Y el yelmo de la salvación. Y solo hay una salvación. ¿Que es a través de quién? A través de Jesucristo. En pocas palabras, la armadura de Dios, ¿quién es? Es Jesucristo. El que tiene a Jesucristo tiene la armadura de Dios y el amparo de Dios. Y el enfoque correcto de no pelear más contra las personas, sino contra que tengo que pelear Satanás y sus demonios, sus principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Amén. Y Él me va a direccionar, me va a abrir mi visión espiritual y me va a direccionar para atacar lo que debo atacar. Aunque nos llamen locos, fanáticos, que ha exagerado o que usted está, no sé, confundido o que usted está mal, loco. No. Es el Señor que nos está mostrando, es el que nos está direccionando qué es lo que está pasando y con qué personas debemos tener cuidado, porque son mandadas más por el mal, por el enemigo, y que Dios nos advierte. Hay ataques a través de esto y aquello. Ten cuidado aquí, por acá. Y el mismo Señor nos empieza a advertir. Amén. Y empezamos el que soldado advertido, pues, ¿qué le pasa al soldado advertido? No muere en guerra, ¿cierto? ¿Qué le pasa a la persona que al avisado ve el mal y se esconde? Mas los simples pasan y reciben el daño, dice la palabra de Dios. Por eso Dios te dice, hijo mío, y usa mi palabra, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Lee, memoriza y aprende palabra, obedece la palabra y habla palabra y verás cómo es una espada contra el mal, contra el enemigo. Así Jesucristo venció al diablo. Amén. Y empezamos a entender todo porque la luz de Cristo nos ilumina nuestro entendimiento y empezamos a ver todo correcto y empezamos a caminar en la verdad y a dejar todo ese engaño, toda esa mentira y apartarnos de los pecados y empezamos a hacer lo correcto. Aunque nos ataquen, aunque los digan los demás que no, que se les parezca cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno y tal vez nos insulten o tal vez nos persigan por causas de obedecer a Dios, pero aún así permanece firme. Amén. En el Señor. Por eso 1 de Pedro también 5, 6 y 7 nos dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Diga, Dios cuida de mí. ¿Pero qué tengo que hacer? Humillarme ante Él. Rendirme ante Dios. Decirle, bueno, Señor, aquí estoy. Me rindo ante ti. Me doblego ante ti. Que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Aquí estoy, mi Señor. Humillado ante ti, para que tú me exaltes cuando sea tu tiempo, porque he hecho toda mi ansiedad sobre ti, porque tú cuidas
de mí, porque viene esa ansiedad de peligro, esa ansiedad que te van a quitar, que te van a robar, que te van a hacer, que tu matrimonio va a ser destruido, que todo esto, que tu salud, que esto, que este dolor, que tal sea cáncer, que tal. Viene un montón de cosas negativas y que el Señor te dice, echa esa ansiedad sobre mí, que yo cuido de ti. Para que entiendas mejor, hijo, léete siempre el Salmo 121. A todos les aconsejo que lean el Salmo 121 para que entiendan quién es el verdadero protector de nuestras vidas. Quién es el que verdaderamente nos guarda. Es Dios. Para que alces tus ojos a quien debes pedir protección y esperar protección. A Dios. En el Salmo 121. Es una bendición este Salmo. Es una hermosura este Salmo, es poderoso este Salmo. Dice así el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová te guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No es solo por un momento, diga desde ahora y para siempre. Y si estás en alguna tribulación a causa de por estar haciendo lo correcto o a causa de haber fallado a Dios, pero te has arrepentido y has pedido perdón, viene pronta respuesta, porque te librará pronto de esas tribulaciones. Porque había una viuda que tenía un juez injusto, pero con este rey injusto, y fue y le pidió justicia a este juez, y tanto le insistió a la viuda, que dijo, este juez, esta viuda me insiste tanto que le hizo justicia el juez injusto. Y Dios decía a esta referencia a las personas que oran día y noche, que claman a Él día y noche, dice, Dios, ¿no me tardaré en responderles? ¿Quién te dijo que yo me demoro? El diablo les ha confundido, les ha hecho creer que Dios se demora, y no es así. Es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Viene y me rescata, viene y me defiende, me dice, aquí estoy, hijo, defendiéndote, guardándote, cuidándote. Aquí estoy listo para ti, hijo, porque si yo estoy por ti, ¿quién contra ti? Amén. No temas más, hijo, hija, que aquí estoy para defenderte. Amén. Para defender lo bueno, lo correcto. Pero si estás haciendo lo malo, viendo a Dios que te defienda por hacer lo malo, ¿quién va a hacer eso? No. Viene Dios es a corregirte, pero si estás haciendo lo bueno, créeme que verás la justicia de Dios. ¿Todos aquellos creen que se van a salir con la suya? No. Con Dios no hay impunidad. No habrá impunidad. Créeme, aquí pareciera que se salen con la suya. Hombres jugando con sus esposas, allá con una y con otra, paseándose, insultándolas, barriendo el piso con ellas. Y Dios dice, ¿tú crees que eso queda impune? Hijo, hija, no temas. Mírame a mí, dice el Señor. Yo soy el que te guarda, yo soy el que te protege, yo soy el que te ayuda, yo soy el que te voy a responder y verás mi gloria y mi victoria. Ven a mí, dice el Señor, vengan a mí todos, dice nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Vengan, que yo soy su protección, su amparo y su fortaleza, el único ser poderoso que puede ayudarte y librarte de todo ataque del mal y del enemigo. Amén. No hay nadie que pueda defenderte como yo. Aunque aquí en el hombre busque seguridad, con cámaras de seguridad, con celaduría, con guardaespaldas, con un montón de cosas, en vano vela la guardia si Dios no está ahí. ¿Cierto? Mi verdadera protección es Dios. Pongamos nuestra mirada en Él. Así que oremos. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todo lo que nos has hablado en esta hermosa noche. Hoy entendemos quién es nuestro amparo, quién es nuestra fortaleza, quién es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que pase lo que pase, así brave el mar, brave la tierra, se estremezca todo, no temeré porque tú eres mi amparo y mi fortaleza, Señor. Gracias, porque en ti pongo mi fe y mi confianza,
Pongo en ti esa fe, Señor, porque creo firmemente que tú eres mi amparo, que tú me guardarás, que aunque todavía no haya visto respuesta, vendrá y veré tu gloria y veré tu justicia. Gracias, Señor. Gracias por responderme y gracias por protegerme. De aquí en adelante buscaré solo protección en ti. No me apartaré de ti ni de tu protección, Señor. Aquí estoy, Señor, humillado ante ti, humillada ante ti, bajo tu poderosa mano, para que me exaltes cuando sea tiempo, porque tú cuidas de mí. Gracias. Alzo mis ojos a ti, Dios, porque ¿de dónde viene mi socorro? Sino de ti, oh Dios. No permitirás que el mal me toque. No permitirás que venga mal a mi vida, sino que tú, Señor, me guardarás de todo mal, en mi salida y en mi entrada, desde ahora y para siempre. Lo creo, Señor, lo creo. Gracias, Señor. Cristo Jesús, gracias, Papito Dios. Hoy creo firmemente que tú eres mi amparo. En ti esperaré y veré las victorias. Gracias, mi Señor. Cristo Jesús, amén.